Y ahí entonces la justicia está metida en el ojo de la tormenta, en el problema de la opinión pública, y si toma una decisión hay un banderazo en contra, y si toma otra decisión podría también haber otro banderazo en contra de la otra parte. De ahí no se salva, sobre todo en nuestro sistema. Nosotros tenemos un sistema donde los jueces tienen que es el sistema norteamericano, ¿no? Una fuerza muy grande sobre las decisiones políticas, porque las pueden orientar, y las pueden orientar no como un presidente que está gobernando 4 años puede aspirar a gobernar 8 y no más. El juez está por muchos, muchos, muchos años. Entonces él va a estar tomando definiciones que no tienen nada que ver con la representación democrática de aquí a ahora, porque él está tomando decisiones para el futuro. Está, Imagínese. perdón, en ese punto me detengo, porque justo en el Ministerio Público se está debatiendo eso en posibles reformas. ¿Está bien que un juez esté tantos años? ¿Usted lo considera que está bien que esté en su puesto Yo inalterable? creo que es el seguro para la independencia judicial. Porque, mire, yo recuerdo cuando yo fui a la Corte en el año 90, 91, habré hablado en esa época con el doctor Fait, y Fait que ya hacía muchos años que estaba, imagínese después cuánto más estuvo. ¿Eh? Sí, claro. Me decía, mire, Barra, no sé por qué iba a venir un senador a vernos. Estos senadores, el presidente, el ministro, son todos provisorios. Los únicos permanentes somos nosotros. Y esto que era una broma, también quiere decir que él puede decidir, el juez puede decidir, sin importarle quién está gobernando en el momento. Y Esa es una mirada que se la acepto, pero también por ahí para el ciudadano común y que no conoce el nivel de ética que puede tener o no un juez y sus vinculaciones con el poder, también da una señal de omnipotencia. A mí, por ejemplo, el doctor Fay fue muy defendido por esa cuestión de perpetuidad, pero también la otra mirada era un hombre que, y la respetando edad y por la supuesto, vejez. respetando a un hombre que ya no está, ¿no? Y su memoria, pero digo, un hombre que casi no podía ir a trabajar con ustedes o con otros ministros de la Corte, que seguía firmando a distancia, no sabemos si firmaba o no. ¿Ya no era un abuso en la Entonces, continuidad? eso es un abuso que ahora, en nuestro caso, se solucionó con la limitación que se estableció en el año 94 de los 75 años de edad, que es una edad donde uno llega normalmente bastante Lógica, bien. claro. Y bueno, puede ser prorrogada por periodos de 5 años. En Estados Unidos sigue siendo ad eternum, no vitalicia, pero yo creo que si funciona bien el sistema, el mismo sistema lo fuerza al juez que ya está precisamente sin ¿Y por fuerzas qué para... habría que hacer una excepción como se quiere hacer ahora en los reformistas con el jefe de los fiscales? ¿Por qué El tendría jefe, que dejar de ser vitalicio? el fiscal no es juez. El fiscal lleva adelante la política criminal. El fiscal es parte acusadora. Mire usted, en Estados Unidos el fiscal es el secretario de justicia, lo que para nosotros es el secretario de justicia. El attorney general era el hermano de Kennedy, ¿se acuerda? Ese es el jefe de los fiscales, que en ese caso es nombrado por el presidente a voluntad y sigue la política del presidente, que se supone que el presidente la acuerda también con el Congreso, en materia de persecución criminal. Entonces, nosotros exageradamente, bueno, hemos seguido ahí un poco la línea europea, le hemos dado a los fiscales el carácter de jueces o un régimen semejante a los jueces, y no es así, en principio no es así. Esto no disminuye en nada la jerarquía del fiscal, al contrario, es una jerarquía enorme, pero yo creo que muy bien el Congreso puede fijar un término de duración sobre todo del Procurador General, que por ser él el que más en contacto tiene que estar con los poderes políticos que son los que definen la política criminal, o debería ser así, los fiscales ya inferiores no podrían tener una calidad de Ahora, permanentes. ya voy a ir con más detalles de la reforma de lo que usted opina, pero me gusta un poquito también su explicación sobre esto del juez, la continuidad, el principio republicano, pero también hay una idea de que ese juez o ese ministro de la Corte llega por un vínculo de relaciones de- que después Sí, debe de alguna manera
corresponderles. ¿Hay una tentación en la política de creerse dueño de algunos jueces o de que les deben favores también ministros de la Corte? Bueno, pero precisamente el tiempo hace que eso, si existe, desaparezca naturalmente. Porque una vez que el juez, es inamovible. Entonces ya al senador, al ministro de Justicia, al presidente que lo impulsó, va a pensar, como me decía Fay, que estos son provisorios, yo soy el permanente. Además, los tribunales colegiados y en general toda la organización judicial, a lo largo del tiempo, si al sistema se lo deja funcionar, pasa que nosotros no lo hemos dejado funcionar, a lo largo del tiempo se va mezclando. Entonces hay eh, jueces de la Corte que nombró el presidente A, jueces que nombró el presidente B, jueces que nombró el presidente C, sobre todo si tenemos una Corte con una cantidad de números. Intuyo y no lo... Camaristas que también en las distintas salas van cambiando y van mezclándose, juzgados que han sido creados durante el gobierno del presidente A y otros que han sido creados durante el gobierno del presidente B, todo eso se va mezclando en el tiempo y hace que la justicia, este es el gran invento de los norteamericanos, ¿no? Porque esto lo inventaron ellos en 1787, hace que la justicia tenga... Pero entonces lo que falla en nosotros es que no tuvimos una continuidad de respeto institucional, pues ya tenemos más de casi 40 años de democracia y sin embargo esto no parece estar mejorando. Y no parece estar mejorando, porque piense usted, venimos con pecados de origen. El presidente Alfonsín tuvo razón en nombrar a los 5 jueces de la Corte, en ese momento era el 100%, porque los anteriores venían designados por un gobierno militar, al que por supuesto nadie quería reconocerle, salvo la legalidad indispensable para que el país no se disuelva, pero ninguno queríamos reconocerle más allá de esa legalidad. El presidente Menem amplía el número de jueces de la Corte con el acuerdo del Congreso, esto parece que no era nada extraordinario, de 5 jueces lo lleva a 9, pero las circunstancias hacen que uno de los 5 viejos, antiguos, renuncie un poco antes de que salga la ley de ampliación. ¿Era Boser era? No. El que renunció era Caballero. Caballero. Y después renuncia Baqué. Baqué en disconformidad con que la Corte sea de 9 miembros. Bueno, la cuestión es que le dieron la oportunidad de que nombrara, en vez de a 4, a 6. En vez de 4 de 9, nombró a 6 de 9. Esto se mantuvo, tuvimos la buena noticia cuando viene de la Rúa que mantiene la Corte, no la cambia, la respeta. Bueno, de la Rúa era un jurista, fue profesor mío, lo recuerdo siempre. Después, con razón, sin razón, no vamos ahora a entrar en esa discusión, yo creo que sin razón, juicio político a la Corte. Otra vez se cambia toda la Corte. Siempre estamos empezando de nuevo. Pero en ese punto para usted fue un error lo de Néstor Kirchner, que barrió con toda la Corte. Yo creo que sí, que barrió con casi toda la Corte. Creo que fue un error porque no había motivo, no había realmente ningún motivo para hacerlo. Si a él y al Congreso le parecía que la Corte debía ser reducida de 9 a 5 miembros, tenía que hacer simplemente lo que se hizo después. Sacar una ley que a medida que se fueran produciendo vacantes no se iban a llenar hasta que la Corte tuviese 5 miembros. Sí, pero ¿qué le dice usted, Rodolfo, a la gente, perdón, a la gente y a la opinión pública, periodistas, que por ahí también influyeron en esa idea, oposición? Bueno, está muy instalado, dejando de hablar todo lo que se sabe de su espalda jurídica y de su sapiencia, que esa corte que está refiriéndose a los 90 se la llamó la de la mayoría automática, la corte menemista. ¿Usted con eso no lo acepta? No, no lo acepto porque si vamos a los fallos, sobre todo a los importantes, ¿no? A los fallos importantes, la mayoría de esos, para no decir casi todos, venían con decisiones mezcladas. Piense usted, el caso Peralta, que fue el que validó los decretos de necesidad de urgencia al inicio de la gestión de Menem, fue firmado con FAI. El caso de los indultos fue escrito por Petracchi junto con Pollanarti y Levene.
El del Persaltum fue escrito por Petracchi, y por supuesto firmado, y así sucesivamente, hasta llegar, ya después de que había terminado el gobierno de Menem, a la decisión de la Corte sobre Menem, que estaba detenido en prisión preventiva. este, la Corte resolvió allí que no había asociación ilícita, que es una excusa para tener preso al imputado, y ese fue hecho por Pelucio, en ese momento todavía juez de la Corte. Sí. Así que lo de la Corte adicta, la mayoría automática, solo se dio en casos donde estaban en juego valores, donde se notaba claramente que había una tendencia de la Corte, entre comillas, porque estas son solo palabras, ¿no? Progresista y otra conservadora. El tema de las Ejemplo, drogas, el consumo de drogas, el tema de la decisión sobre la Chala como una institución una asociación de homosexuales, el tema del aborto, donde está claramente mayoría y minoría, e incluso decisiones de la Corte, que tomadas en ese momento por mayoría, la Corte posterior, ya la nueva Corte después del juicio político, fue modificando la jurisprudencia, volviendo a una tendencia más liberal. ¿y en qué estilo casillero de norteamericano. clasificación, Barra, usted pone cuando una corte, no fue la única, pero lo recuerdo como ejemplo, interrumpe toda posibilidad de litigiosidad de los jubilados o hace valida una emergencia económica? ¿Eso es para ayudar a un contexto de un gobierno? ¿O cómo se pone un principio Eso contra el otro principio? Eso es para impedir que caiga el sistema, que se dañe el sistema, la parte de la emergencia económica, ¿no? El tema de los jubilados no sé muy bien, habría que ver concretamente cuál es, pero la Corte ha validado las situaciones de emergencia en un país que siempre está en emergencia desde 1920 aproximadamente a la fecha. Hay muchos fallos en ese sentido, y lo dice el caso Peralta. No podemos defender la Constitución si no hay Constitución. Si se derrumba todo, ni siquiera no tiene sentido defender una legalidad en un país que ya sus instituciones no existen más. Pero alguna vez cuando le pesó la firma de un fallo diciendo, tengo que defender ese principio de país integral, pero estoy perjudicando a alguien, es decir, por ejemplo, a un jubilado, ¿alguna vez le pesó eso? Y siempre uno toma en consideración, yo no recuerdo el caso de un jubilado concretamente, pero en las decisiones siempre hay alguien, una parte que pierde, y muchas veces el que pierde es una parte débil, pero lo que uno tiene que tomar como decisión es una sentencia conforme a derecho, conforme a lo que uno cree que es derecho objetivo. Bueno, a ver, En- la corte aquella fue, para usted, como usted señalando, y su razonamiento, mal acusada de corte automático menemita. ¿Y esta corte cómo la podríamos caracterizar, la que tenemos actualmente? Yo creo que también es una corte que va tomando decisiones. Yo no puedo definirla a que es a favor o en contra del gobierno. A veces toma decisiones que favorecen al gobierno, otras veces decisiones que no lo favorecen. Creo que es una corte, sí, en esa distinción que habíamos hecho antes, yo la calificaría de liberal o progresista, no, obviamente no es conservadora,